Hola, soy Julián, y lo que voy a contarles me pasó hace unos años, cuando aún investigaba fenómenos paranormales. Nunca pensé que una sola noche pudiera cambiar tanto mi percepción de la realidad. Era un pequeño pueblo en las afueras de Barcelona, casi desierto después del anochecer. Había oído historias sobre un antiguo caserío llamado Can Riera, abandonado desde hacía décadas. La gente del pueblo decía que quienes entraban allí por la noche escuchaban susurros que nadie más podía oír, y que algunos jamás volvían a ser los mismos. Yo, curioso y escéptico, decidí ir con mi equipo de grabación. Llegamos alrededor de las 11 de la noche. La casa estaba en ruinas, ventanas rotas, puertas colgando de un solo bisel, y un silencio que aplastaba cualquier sonido normal. Al principio todo era risas nerviosas y pasos sobre madera podrida. Pero cuando cruzamos el umbral del salón principal, algo cambió. El aire se volvió pesado, y de pronto escuché un murmullo detrás de mí, como si alguien susurrara mi nombre, Julián. Me giré. No había nadie. Mis compañeros tampoco notaron nada. Rápidamente encendimos linternas y grabadoras, intentando captar algo. Las grabadoras comenzaron a fallar, emitiendo estática y voces fragmentadas que no pertenecían a ninguno de nosotros. Entonces, una de mis compañeras gritó. Vi cómo la sombra de alguien cruzaba el pasillo tras ella, moviéndose demasiado rápido para ser humano. El miedo comenzó a apoderarse de todos. Quisimos salir, pero la puerta principal estaba cerrada, como si alguien la hubiera empujado con fuerza desde afuera. Mientras buscábamos otra salida, escuchamos pasos pesados que venían del piso superior. Subimos con cautela. Cada crujido del suelo resonaba como un grito. En la habitación de arriba, encontramos algo que nos heló la sangre, sobre la cama, un viejo diario abierto, con páginas llenas de nombres y fechas que coincidían con desapariciones recientes en la zona. Lo más aterrador fue que la última página tenía escrito nuestro propio nombre, Julián, no debiste entrar. Ese fue el momento en que sentimos un aliento helado detrás de nosotros. Todos nos giramos al mismo tiempo, y allí, en el umbral de la puerta, apareció una figura difusa, alta, con ojos que brillaban como brasas apagadas. No tenía boca, pero susurros salían de ella, llenando nuestra mente de miedo puro. Salimos corriendo, tropezando con escombros y gritos que no eran nuestros. Al llegar a la calle, la figura desapareció, pero las voces quedaron en mi cabeza. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho susurros que me llaman, recordándome que hay cosas que no debemos buscar, cosas que esperan. Nunca más volví a Can Riera. Ni siquiera paso por esa calle sin sentir que me observan. Y cada vez que alguien me pregunta si creo en lo paranormal, solo puedo mirar al suelo y murmurar, sí, y no quiero volver a saberlo. Hola, soy Antonio. Hay historias que uno escucha y no puede olvidar, y esta, aunque la conocí durante un viaje a México, me ha perseguido desde entonces. Me la contó un sepulturero retirado de un pequeño pueblo de Veracruz llamado Santa Esperanza. Era el año 1928, cuando una extraña fiebre empezó a arrasar la región. No había hospitales bien equipados, y el único médico del pueblo hacía lo que podía con hierbas, alcohol y un estetoscopio viejo. La gente se desplomaba en cuestión de horas, labios pálidos, pulso débil o casi imperceptible, respiración mínima. Muchos eran declarados muertos demasiado pronto. Una de esas personas fue Isabel, una mujer joven, hija de un comerciante de la zona. Cayó enferma un jueves por la tarde. Su familia, desesperada, llamó al médico. Él la examinó, tocó su cuello buscando el pulso, y después de unos segundos eternos, negó con la cabeza. Lo siento, ya no hay nada que hacer. En aquella época, por miedo al mal de la fiebre negra, como lo llamaban, el pueblo tenía la costumbre de enterrar al fallecido antes del amanecer para evitar contagios. Así, esa misma noche velaron a Isabel en su propia casa. El ataúd era sencillo, de madera sin barnizar. Entre el llanto y las oraciones, nadie notó que las mejillas de la joven aún conservaban un leve color, o tal vez sí lo notaron, pero el miedo no dejaba pensar con claridad. Al amanecer, la llevaron al cementerio de Santa Esperanza. El aire estaba denso, con ese olor a tierra húmeda que se queda pegado en la ropa. La sepultaron junto a otras tumbas antiguas, sin más ceremonia que unas cuantas flores y la cruz de hierro oxidada.
La tragedia comenzó esa misma noche. Un vecino que vivía cerca del cementerio, un anciano llamado don Evaristo, despertó sobresaltado por lo que describió como golpes apagados bajo la tierra, y un sonido que parecía un gemido. Pensó que eran animales escarbando, pero luego escuchó algo que lo dejó helado, una voz femenina, débil, llamando a alguien. A la mañana siguiente, el sepulturero, un hombre joven en aquel entonces, notó que la tierra sobre la tumba de Isabel estaba ligeramente removida, como si hubiera cedido. No quiso comentarlo, pero al segundo día el montículo parecía distinto, más hundido. Finalmente, el tercer día, mientras enterraba a otro difunto, decidió abrir la tumba de Isabel. Lo que encontró jamás lo olvidó. El ataúd estaba destrozado por dentro. Las uñas de Isabel estaban rotas y cubiertas de astillas. Tenía los dedos ensangrentados, la boca llena de tierra y la mirada congelada en una expresión de horror absoluto. La tela blanca del vestido estaba rasgada desde el pecho hasta la cintura. Había intentado salir, y había muerto luchando por respirar. Desde entonces, los veladores del cementerio juraban que, en las madrugadas más calurosas, se escuchaban golpes secos bajo el suelo y un susurro que parecía viajar con el viento. «No me dejes aquí, está muy oscuro». Me contaron que, años después, un joven que trabajaba cuidando el camposanto quiso comprobarlo por sí mismo. Pasó la noche junto a la tumba con una lámpara de aceite y una grabadora de carrete. A eso de las 3 de la mañana, la llama comenzó a temblar y el carrete a girar más lento. Entonces escuchó, claro como el agua, un golpecito, luego otro, y, finalmente, una voz desgarrada. «¡Ayúdame!». El joven dejó caer la lámpara y huyó. La grabadora fue encontrada días después, a pocos metros de la entrada del cementerio. En la cinta, al final de todo, se escucha un sonido que me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo, uñas rascando madera, y una respiración agitada, que de pronto, se detiene. Hola, soy Josué. He escuchado muchas historias extrañas en mis viajes, pero pocas me han dejado tan intranquilo como la que voy a contarles. Me llegó desde un pequeño pueblo en Chiapas, y aunque han pasado décadas, los habitantes todavía hablan de ella en voz baja. Todo comenzó en 1942, cuando el pueblo fue azotado por un brote de lo que llamaban fiebre de los pulmones. Era una enfermedad rápida, que dejaba a la gente débil, sin fuerzas, casi inmóviles, con la respiración tan lenta que parecía que ya no vivían. Los médicos eran pocos, y muchas veces se apresuraban a dar un diagnóstico final. Fue así como una joven llamada María Fernanda cayó enferma. Era costurera, vivía sola con su madre, y todo el pueblo la conocía por su risa y su forma amable de saludar. Una tarde, la fiebre la dejó postrada en la cama, con la piel fría y los labios morados. La madre, desesperada, llamó al doctor del pueblo. Él llegó, revisó su pulso durante unos segundos y finalmente dijo: «Lo lamento, no hay nada más que hacer». El cuerpo fue preparado esa misma noche. No había morgue en el pueblo, así que la velaron en su propia casa. El ataúd, de madera rústica, fue colocado en medio de la sala. Durante el velorio, algunos juraron ver un leve movimiento en sus párpados, pero nadie dijo nada. El miedo a la enfermedad era más fuerte que cualquier duda. Al amanecer, la sepultaron en el cementerio viejo, un lugar apartado entre árboles retorcidos y tumbas de piedra. La pusieron en la última fila, cerca del muro de adobe cubierto de musgo. Esa misma noche, un velador del cementerio, don Laureano, escuchó algo que lo dejó helado, golpes secos, como si vinieran desde debajo de la tierra. Al principio pensó que era su imaginación, hasta que un lamento, apagado y profundo, se filtró entre el viento. «Mamá». Laureano quiso irse, pero sus piernas no respondían. El sonido se repitió 2 veces más antes de desvanecerse. 3 días después, la tierra de la tumba estaba hundida. Llamaron al sepulturero y, al abrir el ataúd, encontraron una escena que jamás olvidaron. María Fernanda tenía los ojos abiertos, la boca cubierta de tierra, y sus manos estaban destrozadas, con uñas rotas y sangre seca. La tela de su vestido estaba hecha jirones desde el pecho. Había intentado salir con todas sus fuerzas, y había muerto luchando por un último respiro. El caso sacudió al pueblo, pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Desde esa fecha,
Todos los años, en el aniversario de su entierro, algunos vecinos que pasan cerca del cementerio aseguran escuchar golpecitos rítmicos bajo tierra y una voz muy débil que susurra: «No me dejes aquí». Yo fui a ese lugar el año pasado. Caminé hasta la tumba guiado por el cuidador actual. La cruz estaba oxidada, y la inscripción era apenas visible. Saqué mi grabadora y dejé que el silencio llenara el lugar. No habían pasado ni 5 minutos cuando capté un sonido claro, 3 golpes, un susurro, y luego una respiración agitada que terminó de golpe. Me marché sin mirar atrás. Y todavía, algunas noches, juro que escucho esos 3 golpes en mi ventana. Hola, soy Cristóbal. Lo que voy a contarles ocurrió en 1954, en un pequeño pueblo de Michoacán llamado San Gregorio. Allí todavía recuerdan el caso como la tumba que se movía. Lo sé porque estuve en ese cementerio y hablé con 2 testigos que lo vivieron en carne propia. En esos años, San Gregorio era un lugar tranquilo, de calles empedradas, casas de teja y un cementerio que se alzaba en la colina, rodeado de cipreses. La vida giraba alrededor de la iglesia, el mercado y los rumores. Fue ahí donde vivía Claudia, una joven de 23 años que ayudaba en la botica de su tío. A finales de septiembre, una extraña epidemia empezó a recorrer el pueblo. Primero, un cansancio insoportable. Luego, fiebre alta, sudores fríos, dificultad para respirar. Los médicos decían que era pulmonía fulminante y muchas veces se equivocaban, declarando muerta a gente que aún estaba viva. Eso le pasó a Claudia. Una mañana no se levantó para ir a trabajar. Su madre la encontró en la cama, respirando tan lento que parecía no moverse. El médico llegó al mediodía, tocó su cuello buscando pulso y, tras unos segundos, dijo con voz grave: «Ya se fue». En aquel tiempo, las familias no tardaban en enterrar a sus muertos. Por miedo al contagio, esa misma tarde construyeron un ataúd sencillo y velaron a Claudia en la sala de su casa. Algunos vecinos murmuraban que la habían enterrado demasiado rápido, que parecía dormida, pero nadie se atrevió a contradecir al médico. Antes de la medianoche, el cortejo fúnebre subió hasta el cementerio. El lugar estaba en silencio, solo roto por el crujir de la madera al bajar el ataúd. El sepulturero, don Manuel, tapó la tumba con rapidez. Nadie imaginaba lo que iba a pasar después. La primera señal llegó 3 noches más tarde. Un campesino que volvía tarde juró que, a la luz de la luna, vio que la tierra sobre la tumba estaba temblando, como si algo debajo empujara. No quiso acercarse, pero escuchó 3 golpes secos. Corrió a su casa, jurando que no volvería a pasar cerca de noche. Al día siguiente, don Manuel notó que el montículo de tierra estaba hundido de manera extraña. No dijo nada. Pero 2 días después, al pasar con su pala, vio una grieta. De ella salía un hilo de tela blanca, como si algo desde dentro hubiera rasgado el ataúd. Esa tarde, llamó a 2 ayudantes y abrieron la tumba. El aire que salió olía a madera húmeda y algo más, algo metálico, como sangre seca. Claudia estaba boca arriba, los ojos abiertos, llenos de tierra. Las manos destrozadas, uñas rotas y sangrantes. La tela de su vestido estaba hecha jirones. Había marcas de mordidas en sus labios. Murió peleando por salir. Después de eso, el cementerio se volvió un lugar maldito para muchos. Los veladores juraban que, en las madrugadas, se escuchaban golpecitos bajo la tierra y un susurro que decía: «Todavía estoy aquí». Años después, en 1987, un joven estudiante de medicina quiso investigar la historia. Fue al cementerio con una grabadora y pasó la noche sentado junto a la tumba. La cinta, que me mostraron, empieza con silencio, luego, a las 3:14 de la madrugada, se oyen 3 golpes, y una respiración entrecortada. Después, una voz débil, tan baja que apenas se entiende, pero que eriza la piel. «Cristóbal, ayúdame». Yo escuché esa cinta con mis propios oídos. Y aunque sé que muchos pensarán que es coincidencia o truco, desde ese día no he vuelto a pisar ese cementerio. Desde que escuché aquella cinta, no podía dejar de pensar en Claudia. Su voz, aunque débil y quebrada, tenía un peso que te atravesaba el pecho. Me obsesioné con el caso, con el pueblo, con todo lo que rodeaba a San Gregorio.
Decidí que tenía que ir allí, aunque el miedo me atenazara. Llegué al pueblo un martes por la tarde. San Gregorio parecía detenido en el tiempo, las calles empedradas, los muros encalados, los mismos cipreses que rodeaban el cementerio. Pregunté por la tumba de Claudia, y los vecinos me miraron con recelo. Algunos se negaron a hablar, otros solo murmuraban. No debías venir, ella no descansa. El cementerio estaba tan silencioso que podía oír el crujido de mis propios pasos sobre la grava. Subí la colina con cuidado, llevando una linterna. La tumba de Claudia estaba cubierta por un montículo nuevo, tierra removida como si alguien hubiera pasado recientemente. Me detuve un instante. El aire se volvió pesado, y un olor metálico me llegó a la nariz. Era sangre seca mezclada con tierra húmeda. Empecé a cavar. No mucho, solo lo suficiente para mirar dentro del ataúd. Lo que vi me hizo retroceder. La madera estaba astillada, y dentro había restos de lo que parecía un vestido antiguo. No era exactamente un cadáver visible, sino algo borroso, como si la sombra de Claudia aún intentara escapar. De repente, un golpe seco retumbó bajo mis pies, y la linterna tembló en mi mano. Cristóbal, ayúdame, susurró la voz, idéntica a la de la cinta. Mi corazón se detuvo. Traté de mantener la calma, pero cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera. En ese momento, sentí un tirón en la espalda, como si alguien invisible me empujara hacia adelante. Caí de rodillas, y la voz volvió a susurrar, más insistente. No me dejes aquí. El suelo tembló. La tierra sobre la tumba se levantó como si algo dentro la empujara con fuerza descomunal. Vi sombras moverse bajo la tierra, como manos que buscaban salir. Un frío helado me rodeó, y entonces escuché un lamento desgarrador que parecía venir de todos los rincones del cementerio. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. La linterna iluminó un rostro pálido que emergía de la tierra. Sus ojos eran profundos, llenos de terror y furia. Era Claudia, o lo que quedaba de ella, intentando salir de su prisión de madera y tierra. Su boca se movía, emitiendo un sonido ininteligible, un grito que parecía atravesar la médula de mis huesos. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverme o gritar. La sombra de Claudia se desvaneció lentamente, pero la sensación de que algo me observaba permaneció. Me levanté temblando, con las manos cubiertas de tierra y sudor frío corriéndome por la espalda. No volví a mirar atrás. Esa noche dormí apenas 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los golpes, la respiración entrecortada, el susurro. Cristóbal, ayúdame. Desde entonces, cada vez que pienso en San Gregorio y en la tumba de Claudia, siento que la tierra que la atrapó aún guarda su rabia, y que alguien que la escucha en la oscuridad puede no salir nunca del cementerio. Habían pasado 33 años desde que escuché aquella cinta en casa del viejo estudiante de medicina. Durante todo ese tiempo, traté de enterrar en mi memoria la voz que susurraba mi nombre desde debajo de la tierra, pero la maldita frase nunca dejó de resonar. En el 2020, un periodista de sucesos paranormales me contactó. Dijo que estaba haciendo un reportaje sobre historias rurales y que alguien del pueblo de San Gregorio le había contado que la tumba que se movía había vuelto a abrirse sola. Lo que me estremeció fue lo siguiente. El nombre de Claudia ya no está en la lápida, me dijo por teléfono. Y hay marcas recientes de uñas en la madera. No sé qué fuerza me empujó, pero decidí volver. El pueblo había cambiado, pero el cementerio seguía igual, en lo alto de la colina, rodeado de cipreses negros que parecían dedos apuntando al cielo. La tarde estaba nublada y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. El periodista, un muchacho de no más de 30 años, me esperaba con su cámara. Caminamos hasta la parte más vieja del camposanto. Allí, efectivamente, donde antes estaba la tumba de Claudia, había ahora un hueco abierto y la lápida partida en 2. El ataúd estaba medio salido, como si algo lo hubiese empujado desde dentro. Me agaché para mirar, y ahí estaba, la madera rajada, con marcas profundas, como hechas con uñas humanas. El periodista encendió su linterna y me señaló algo que me dejó helado. En el interior, sobre el forro del ataúd, había trazos de tierra fresca. Eso significaba que se había abierto hace poco, muy poco. Juan, susurró el muchacho, ¿escuchas eso?
No era el viento. Era un sonido húmedo, pegajoso, como si algo se arrastrara bajo el suelo, a pocos metros de nosotros. Y luego, un golpe. 1, 2, 3. Igual que en la historia original. Retrocedimos, pero mi pie chocó contra algo enterrado. Escarbé con las manos y saqué una pequeña caja metálica, oxidada. El periodista la grabó mientras la abríamos. Dentro había un pañuelo blanco con manchas marrones y un anillo de plata deformado, como si lo hubieran mordido con desesperación. Entonces escuchamos pasos detrás de nosotros. No eran del sepulturero, ni de nadie del pueblo. Al girarnos, vimos a una mujer joven, pálida, vestida con un camisón blanco empapado de tierra. Caminaba lentamente, los brazos colgando, los ojos hundidos pero abiertos, y en los labios secos, una sonrisa imposible. Juan, dijo con una voz rota y al mismo tiempo familiar. ¿Me encontraste? El periodista soltó la cámara y echó a correr. Yo me quedé paralizado, porque esa voz era la misma que escuché en la grabación de 1987, y en mis pesadillas. La mujer dio un paso hacia mí. La tierra comenzó a agitarse alrededor, como si docenas de manos invisibles estuvieran empujando para salir. Los cipreses crujieron, el aire se volvió espeso, y la sensación de estar rodeado por algo que no pertenece a este mundo me cortó la respiración. Ella levantó la mano, mostrando uñas rotas y ensangrentadas, y antes de que pudiera reaccionar, apagaron todas las luces del cementerio. Solo quedó la oscuridad. Lo último que recuerdo fue escuchar decenas de golpes bajo mis pies, y un susurro frío en mi oído. Ahora te toca a ti. La oscuridad me envolvió como un manto pesado. Podía sentir la tierra húmeda a mi alrededor, como si quisiera tragarse mis pies. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la nada. Los golpes bajo mis pies no cesaban, eran rítmicos, insistentes, como un tambor macabro que marcaba mi destino. De repente, un resplandor tenue iluminó el cementerio. Era la linterna que había dejado caer el periodista, que ahora yacía a unos metros de mí. Me arrastré hacia ella, temblando, y logré encenderla de nuevo. Lo que vi me heló la sangre. La mujer de camisón blanco estaba a pocos pasos. Pero algo en su mirada era distinto, ya no parecía simplemente muerta, sino hambrienta de venganza. Juan, susurró otra vez. Siempre me escuchaste, ¿verdad? No pude responder. Mi cuerpo estaba paralizado. Cada palabra suya parecía perforar mi mente, reviviendo recuerdos que había intentado enterrar durante más de 3 décadas. La cinta, mi infancia, las pesadillas, todo convergía en ese momento. De repente, un ruido seco me hizo girar la cabeza. Era la caja metálica que había sacado del suelo. Se abrió sola, dejando escapar un olor a tierra mojada y óxido. Dentro, el pañuelo manchado y el anillo de plata comenzaron a vibrar suavemente, como si una fuerza invisible los estuviera llamando. El anillo comenzó a girar sobre sí mismo, señalando hacia la tumba abierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que la tumba no había terminado con su trabajo. El ataúd de Claudia, medio abierto, parecía respirar. La tierra se removía a su alrededor, formando formas humanoides que se alzaban lentamente, manos, brazos, rostros que surgían del barro con gritos mudos. Instintivamente, corrí hacia la salida del cementerio. No veía al periodista, su cámara, caída en el suelo, proyectaba sombras danzantes que se mezclaban con la presencia espectral de Claudia. Cada paso que daba hacía que la tierra temblara bajo mis pies, como si quisiera arrastrarme de vuelta. Llegué a la puerta del cementerio, jadeando, y vi que el pueblo estaba desierto. Las casas parecían abandonadas, los perros callados, y un silencio pesado me oprimía el pecho. Sentí que algo me seguía, y al girarme, la mujer de camisón blanco estaba justo al final del camino, flotando unos centímetros sobre el suelo. Sus ojos me atravesaban. No puedes escapar, dijo, con un eco que parecía provenir de todas partes y ninguna. Esto es tuyo ahora. Sentí un tirón en el brazo y caí al suelo. Miré hacia arriba y vi su mano extendida sobre mí, cubierta de tierra húmeda y sangre seca. Intenté incorporarme, pero algo invisible me retenía. Fue entonces cuando escuché su último susurro, justo en mi oído. Juan, bienvenido a la tumba.
Al abrir los ojos, me encontré de nuevo en el cementerio, solo, con la luz del amanecer filtrándose entre los cipreses. La tumba de Claudia estaba cerrada y la lápida intacta, como si nada hubiera pasado. Pero el pañuelo y el anillo seguían en mi bolsillo, húmedos y fríos, recordándome que lo que vi no había sido un sueño. Desde ese día, cada noche escucho golpes bajo mi cama, y una voz que susurra mi nombre desde la oscuridad, recordándome que, tarde o temprano, la tumba me reclamará. Hola, soy Manuel. Nunca pensé que mi vida daría un giro así, hasta que recibí aquella carta anónima, escrita con tinta borrosa y un papel amarillento que olía a humedad y polvo. Decía: vuelve a la vieja cripta de San Lorenzo. Te está esperando. Al principio lo ignoré. San Lorenzo es un pueblo pequeño, olvidado por el tiempo, con calles empedradas y casas cubiertas de hiedra. La cripta, una construcción semicircular de piedra negra en lo alto del cementerio, había estado cerrada por más de 50 años. Se decía que nadie que entraba volvía igual, o simplemente no regresaba. Pero algo dentro de mí me empujó. No podía ignorarlo. Esa noche, tomé mi linterna, mi cámara y conduje hasta el pueblo. La luna apenas iluminaba la carretera, y el viento traía un olor extraño. Tierra mojada mezclada con algo más, algo que no pude identificar. Llegué al cementerio y la cripta estaba allí, exactamente como la recordaba de mis años de niño. Una puerta de hierro oxidada, con cadenas rotas colgando y símbolos tallados en piedra que nunca entendí. El aire estaba espeso, pesado, y cada paso que daba hacía crujir la grava bajo mis botas. Empujé la puerta. Se abrió con un quejido largo y metálico. Dentro, la oscuridad era absoluta, pero mi linterna reveló un túnel de piedra que descendía varios metros bajo tierra. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad. Y entonces lo escuché, un murmullo, apenas audible, pero claramente humano, llamándome por mi nombre. ¿Manuel? Mi corazón se aceleró. No había nadie más en el cementerio. Avancé, temblando, hasta que llegué a una sala circular, iluminada solo por la luz mortecina de mi linterna. Allí había ataúdes apilados, algunos abiertos, con restos que parecían llevar décadas en descomposición. Pero uno, en el centro, estaba distinto. Era nuevo. La madera era oscura, y sobre él había un pañuelo blanco, limpio, salvo por una mancha que parecía reciente, como sangre fresca. Entonces sentí un golpe en la espalda. Giré y no había nadie. La puerta por la que entré estaba cerrada, pero no estaba trancada, como si alguien o algo la hubiera cerrado desde dentro. La linterna tembló en mi mano, y el murmullo se volvió un susurro insistente. Manuel, abre la tapa. Mis dedos temblaron al tocar la madera. Estaba frío, demasiado frío para ser reciente. Con un esfuerzo que parecía sobrenatural, levanté la tapa del ataúd. Dentro, no había cadáver, sino un vacío absoluto. Pero la sensación de vacío era tan intensa que sentí que algo me estaba observando desde el interior. De repente, la cripta tembló. Un olor nauseabundo llenó el aire, podrido, metálico, como si la muerte misma respirara. De los otros ataúdes comenzaron a escucharse golpes, primero suaves, luego cada vez más fuertes. Como si manos invisibles intentaran salir. La linterna cayó y se apagó. Quedé sumido en la más completa oscuridad. Y entonces los vi, sombras que emergían del suelo y de los ataúdes, figuras humanas deformes, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. Susurraban mi nombre, llamándome con una urgencia desesperada. Sentí que la tierra debajo de mí se removía, que quería tragarse mis pies. Intenté correr, pero el suelo era pegajoso, como si algo me retuviera. Una de las figuras se acercó, con un rostro que reconocí, era mi hermana pequeña, desaparecida hacía años. Su boca abierta emitía un sonido extraño, no humano, y sus ojos negros me taladraban. Manuel, ven, dijo, y su voz se mezcló con el coro de lamentos que llenaba la cripta. ¿Estás listo? Sentí que caía, que la tierra me absorbía, y todo se volvió un remolino de sombras, gritos y susurros. De repente, un golpe seco me lanzó fuera de la cripta. Estaba en la entrada, con el amanecer asomando entre las lápidas. Pero no estaba solo. La cripta detrás de mí parecía más profunda,
más grande de lo que recordaba, como si se hubiera extendido hacia dimensiones que no debería existir. En mis manos tenía el pañuelo de antes, y algo más, un amuleto de plata con un símbolo que no entendía, pero que parecía palpitar con vida propia. Cada noche desde entonces, escucho susurros en casa. Cada paso que doy, siento que alguien me sigue. A veces, veo sombras que no pertenecen a este mundo. Y sé que San Lorenzo, y la cripta, nunca me dejarán ir. Porque una vez que te llaman desde la cripta, nunca eres completamente libre. Si te gustó este relato aterrador y quieres seguir descubriendo historias igual de escalofriantes, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada viaje al misterio. Los relatos reales como este no terminan aquí, siempre hay un eco que espera ser escuchado.